Bueno, pues muy buenas noches. Hoy quiero que empecemos hablando del signo de Tauro y sobre todo de la luna en Tauro según el enfoque de Eugenio Caruti. Eugenio Caruti, antes de empezar a describir la luna en Tauro, hace unas consideraciones generales respecto a la astrología, que me parece también interesante reflexionar sobre ellas para tener una visión más clara de lo que es la astrología desde el punto de vista psicológico. Entonces, vámonos directamente al texto y empecemos a leer. Entonces, vamos a hablar de la luna en Tauro. Y como les decía, él empieza haciendo unas precisiones sobre todo sobre la idea de energía y psicología, para tenerlo muy claro porque en eso se basa todo el enfoque. Entonces dice, igual que en el capítulo anterior, seguiremos apelando por necesidad pedagógica a dos imágenes diferentes que es preciso aprender a complementar. Tenemos por un lado la imagen energética, que permite reflexionar en algo fundamental, que la energía lunar no es una cuestión meramente psicológica. O sea, no es que la energía y la psicología sean lo mismo, sino que esto se enlaza con esto se enlaza con lo más difícil de nuestro aprendizaje y es precisamente la comprensión de aquello que llamamos psicológico, como una consecuencia de la identificación de la conciencia con un fragmento del campo energético en el que ésta se manifiesta. Es decir, aquí lo que está diciendo es que el campo psicológico es un fragmento de la energía, pero la energía es la que envuelve todo el significado, mientras que el enfoque psicológico nos va a mostrar un punto de vista en particular. Entonces, antes de entrar en lo específico de este capítulo, dediquemos algunos párrafos al tema e intentemos sostenernos en ese punto en este punto tan exigente para todos nosotros. Ser coherentes con la información que trae la astrología obliga a considerar que aquello que se manifiesta en el instante del nacimiento estructuralmente ligado al instante de la concepción y al momento del nacimiento de padres, hermanos, abuelos y tíos, es un campo vincular ligado a un cuerpo y a una conciencia que emerge en este campo. Entonces, aquí me quería detener un tanto porque así lo menciona él de una manera muy rápida. Es muy importante que en el instante del nacimiento hay una coherencia muy grande con todo lo que es nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros tíos y todas las cartas de ellos. Hay toda una ecología, una dinámica entre todas las cartas que hacen que uno nazca en un contexto astral que es energético, ¿no? Entonces dice, es un campo vincular, ¿no? Es un campo de relaciones ligado a un cuerpo y a una conciencia que emerge en este campo, ¿no? Es el cuerpo y la conciencia emergen en esa matriz que está formada por los hermanos, por los abuelos y por los tíos y por todas las personas que nos acompañan. Este campo posee patrones recurrentes, tiene una dinámica y una lógica y cualidades específicas que se dan al mismo tiempo, ¿no? Todo esto funciona simultáneamente, tanto en lo que la conciencia percibe como interior a ella, como en el mundo exterior que la rodea. O sea, es una coherencia tanto interior como exterior. Por eso es que se dice como es adentro es afuera, como es afuera es adentro. No hay una interdependencia entre los dos mundos que funciona a un nivel energético. En este exterior podrán variar las personas concretas que lo manifiestan, ¿no? Puede haber muchas manifestaciones de ese exterior, pero la estructura global permanecerá inalterada.
¿no? Hay una estructura que está por encima de las cosas que pasan y de las personas que están en ella. El significador de la madre y la casa de infancia, por ejemplo, pasará a las futuras casas, a la suegra, a las instituciones o grupos de pertenencia, etcétera. Entonces, ahí quería yo detenerme un poco a ver lo que se llaman las casas derivadas, ¿no? Para poder entender por qué dice que pasará a las futuras casas, a la suegra, a las instituciones o a los grupos de pertenencia. Entonces, veamos cómo funciona una carta astral. Vamos acá. En principio, ¿no? En principio hay una relación entre los signos zodiacales y las casas. Y en general nosotros partimos de que la casa uno corresponde a nuestro yo. Lo interesante es que en una carta astral podemos ver también todos los yoes de las personas que nos rodean. Por ejemplo, es clásico ver en la casa 5 a los hijos. Y desde ese punto de vista, uno puede empezar a ver las casas desde la mirada del hijo. Y entonces, si yo veo todas las casas desde la mirada del hijo, la casa 5, que es la de los hijos, va a corresponder a la casa uno del hijo. Y después podemos ver de ahí en adelante todo el patrón, ¿no? En la casa que es 6 de mi carta astral va a corresponder a la casa 2 de mi hijo. Es decir, en la casa 6 yo puedo ver los recursos que van a tener mis hijos, inclusive antes de que hayan nacido. Es un potencial, ¿no? Entonces ahí se ve claramente que no es que porque el hijo tenga una genética particular o tenga unas condiciones particulares, eso va a determinar las cualidades o potenciales que tenga. Ya están predeterminados desde el momento en el que yo nací, desde el momento en el que mis padres nacieron también, porque hay una carta donde nosotros podemos ver, ¿no? ¿Quiénes son nuestros padres? ¿No? Entonces, siempre que nosotros pongamos la casa uno en alguna de las casas y esa casa sea representante de algún miembro de nuestra familia, vamos a poder ver cómo es todo el espectro, con quién se va a casar, quiénes son los amigos, cuál es la profesión, cómo va a ver esa persona, su familia, ¿no? ¿Cuáles van a ser sus intereses? ¿Cuáles van a ser sus crisis? ¿No? Todo esto va a estar desplegado en un patrón que tiene un orden, ¿no? Entonces, por eso es que aquí nos está hablando de que uno nace a un patrón, a una energía que tiene ya predeterminado todo el resto del universo. Es decir, hay un universo dentro de cada universo y ambos universos se corresponden. Sergio, perdón, ¿te puedo Dime, hacer una pregunta? claro. Cuando tú nos muestras ahí que en la casa 5 vemos la casa de los hijos, yo ubicaría el signo de mi hija, por ejemplo, ahí y empezaría a analizar. Sí, buena pregunta porque es común que funcione el signo del hijo en la casa que uno tiene, pero no necesariamente. Puede Ujú. ser también la personalidad, ¿no? Entonces, Ajá. si en la casa del hijo yo tengo a Libra y no tengo ningún hijo Libra, pues se vuelve un tema en el que uno proyecta en el hijo cualidades librianas. Y por alguna razón el hijo se va a comportar de una manera libriana, aunque sea de otro signo zodiacal. O ¿No? sea, yo miro en ella que, en el signo de ella que tiene en la casa 5 ella. No, no. No, Ven y lo miramos otra vez. te lo agradezco. Entonces, vamos con este Por, ejemplo. por ejemplo, mi hija es cáncer. Sí, a ver, aquí la idea es que si tu hija es cáncer, Mm, pues habría que mirar primero tu carta, ¿sí? Para ujú. saber cómo funciona. La idea es que esto lo que nos muestra es el orden en el que vamos a leer las casas a partir de tu hija. Hagamos el Mm, ejemplo, si quieres, pongamos tu carta y miramos sí, cómo funciona. te lo agradezco. Entonces,
Luz Marina López. Y a ver, pongamos aquí. Espérate, ¿qué se me hizo? Sí, Entonces, pongamos aquí eh, López. Entonces, correcto. en la casa 5 tú tienes el signo de Virgo, Ajá. ¿sí? Entonces, quiere decir que tu hija, desde tu punto de vista, la vas a ver como muy virginiana, es decir, como una persona muy trabajadora, metódica, Sí. una persona ¿qué edad tiene? 38. 38. ¿A qué se dedica? Contadora. Contadora. Entonces, ese es el ejemplo perfecto de Sí. Virgo, ¿sí? Ujú. Me Sí. dices que es cáncer. Bueno, pues por alguna razón, veamos a ver. Y su pareja es Virgo Contador. Ah, bueno. Ay, Dios mío. Entonces, bueno, ese es la energía base, ¿sí? Ajá. Entonces, según lo que acabamos de ver en la casa 6, vamos a ver desde tu punto de vista cuáles Mm, son los recursos que tú le das o que ella tiene, ¿sí? Entonces, esta hija que tú ves aquí en Virgo va a tener ujú. unos recursos librianos, va a comunicarse de una manera escorpiana. ¿Qué es comunicarse de una manera escorpiana? Pues de una manera que es intensa y que es asertiva y que le gusta tener el control. Como en tu carta tienes el planeta Marte y el planeta Neptuno, le agregas esos significados también a la comunicación de tu hija. Y entonces va a darle un impulso adicional el que tenga Marte en Escorpio. Entonces va a ser más intensa, más asertiva, más decidida, ¿no? En la comunicación, desde tu punto de vista. Después hay que mirar la carta de ella. Sí, claro. ¿Sí? Pero desde tu carta ya hay todo un patrón que tú lo inoculas a ella en el momento en que ella decide ser hija tuya y tú la madre de ella. Ah, Antes inclusive de que haya nacido, ¿no? Porque esta sí. carta es tu carta de toda la vida y Ajá. antes de que tú ni siquiera te hubieras imaginado que ibas a tener una hija así, ya estaba configurado ese patrón. Eso es lo que está diciendo aquí Eugenio Carotti, que hay algo que está antes de la persona, antes de la psicología, antes del contexto. ¿Sí? Qué Eso es lo bien, realmente Sergio. interesante y por eso la astrología puede ver más allá de lo que ve, ¿no? El análisis tradicional de una persona. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias. Aprovecho y hago otra consulta ahí, si no sé si venía ahí, sino que hoy se tocó justo como después del almuerzo con ella y con su pareja, y es, en su entorno, yo tengo muchísimas personas cáncer en mi entorno, y en el de ella todos cumplen, o sea, ya su pareja, su suegra, su suegro, el amigo, todos cumplen ahí pegaditos, ahí cerquitica. ¿Eso también tiene que ver algo ahí con eso Pues o no, Sergio? lo miraríamos, miremos dónde está cáncer en la rueda. Entonces, desde el punto de tu hija, Hmm, el signo cáncer tiene que ver con las personas que transforman y que, mira, que tiene que ver con la familia, con la familia, sí. ¿sí? Entonces, son personas que van a ser familiares para tu hija. Entonces, Mm, mira que ahí hay una combinación interesante, porque para ti es la casa 8, ajá, pero para ella es la casa a 4. 4. Entonces, lo que ella le da seguridad es a lo que a ti te va a generar un tema de transformación profunda. Qué Entonces, interesante. habría que analizarlo ya con Sí, calma, pero ¿no? muy, 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 muy interesante. ¿Sí? Muy bueno, Sergio. Esa es la mecánica. Aquí lo Sí, importante es entender que la astrología no solamente son signos aislados y que una persona por nacer a tal hora tiene un ajá, signo y ya,
sino que no solo tiene un signo y ya, sino tiene todo un espectro familiar, un espectro cultural, todo un universo a su disposición, que no depende de ella misma, Sí, no, ya viene como algo prefigurado de intrínseco. una manera astral, Sí, ¿no? sí, Que va mucho más allá de lo que uno puede entender también. Entonces, ese es el punto de partida. Sergio, gracias. Es en ese campo vincular donde la conciencia, cuya tendencia innata la lleva a identificarse con un fragmento de aquel, si ella se identifica con el fragmento cáncer, por ejemplo, pero está correspondiendo a una estructura que incluye ser ella misma Virgo, ¿sí? Aprende a desidentificarse e integrarse a un sistema más vasto. Es decir, aprende a desidentificarse con cáncer y después a integrarse a un sistema en el que ella es Virgo y funciona como Virgo, ¿no? En el que se va a ir desplegando. O sea, no es tan sencillo como que, yo ya sé cuál es mi signo, ya tengo todo resuelto, porque hay una serie de cartas que están interactuando. Dice, lo que ante todo suele impactar en astrología es que la naturaleza del vínculo con la madre o con el padre, o incluso con personas que aún no existen en el momento del nacimiento, como hermanos, hijos y parejas, es predecible. Es predecible en tanto energía. ¿Sí? Es predecible que tus hijos van a actuar o tus creaciones van a actuar de una manera virginiana, ¿no? Por el mero hecho de haber nacido la persona en el momento determinado y no en otro, ¿sí? No porque por mi mamá, porque mi papá, porque no le puedo echar la culpa a nadie, ¿sí? Es parte de una estructura mucho más grande. Por el mero hecho de haber nacido la persona en un momento determinado y no en otro. Es decir, ese era el momento del nacimiento y no habría otro posible para esa estructura. Esta constatación hace que tendamos a decir que el vínculo con la madre, por ejemplo, estaba escrito, no hay como algo que ya le tocaba, ¿no? Por alguna razón. Sin embargo, es fácil demostrar cuán simple y lineal es esta mirada, dado que no es solo la madre concreta la que responde a estas determinaciones, sino quien quiera que haga de madre en la vida de la persona. ¿Sí? No es que sea linealmente esa la función, sino es la energía, ¿no? La energía materna con la que la persona va a crecer. Además del marco afectivo familiar, el hogar, las casas, los trabajos, como ya hemos visto, ¿no? Hay todo un universo. Es decir, se repite un patrón que abarca una serie de personas y situaciones, así como características de comportamiento, ¿no? Y se diferencia en gran medida de la psicología clásica, donde se ve que solo es una cuestión humana, ¿no? De interacciones humanas. Aquí también se incluye además las situaciones en las que la persona está, ¿no? Podríamos pensar, por oposición al determinismo clásico, ¿no? El determinismo clásico es el que dice que somos condicionados por una serie de causas que son puntuales, que este patrón es una proyección inconsciente ligada a la persona que condiciona su manera de percibir a otras, en las cuales deposita la cualidad madre. Sin embargo, aquí es preciso recordar que hay hechos absolutamente independientes del niño, en los que se manifiesta la energía lunar de su carta, tanto como cualquier otra energía de la misma. ¿Sí? Son cosas independientes al niño, no tiene que ver que porque tiene una genética o porque le dijeron o porque cualquier cosa que uno pueda decir, es que eso lo determinó, hay una determinación anterior. Las condiciones concretas del parto, el entorno del nacimiento y de la infancia, las actividades de los padres que se
las actividades de los padres se actualizan dentro de una gama de posibilidades totalmente predecibles, ¿no? Y ahí volvemos a que lo que se puede predecir es la energía. Y en esos casos no hay, no hay en juego ninguna proyección inconsciente del niño, ¿no? Porque algunas ramas de la psicología dirían que el niño proyecta en el exterior una serie de condiciones que hacen que el mundo sea el que es, ¿no? Pero aquí dice, hay algo antes, ¿no? Que en su entorno afectivo, por ejemplo, haya periodistas y un gran amor por la lectura si tiene la luna en Géminis, por ejemplo. O que su padre valore cómo cocina la madre si tiene la luna en Tauro. No son proyecciones psíquicas, sino despliegues de un campo energético. ¿Sí? O sea, no es causado como proyección del hijo, ¿no? Es algo que está detrás, ¿no? Tengo la luna en Géminis y casualmente mi padre es periodista o ama la lectura. ¿No? Dice uno, pero ¿por qué? ¿No? Al mismo tiempo, cuando la luna es aspectada cíclicamente de manera determinada, suceden acontecimientos ligados a esas personas. Esto es ligadas al patrón lunar, ¿no? Entonces también todo lo que son aspectos y lo que vimos ahorita de las derivadas hace que el niño pues pueda vivir en un universo que tiene una cantidad de conexiones y de posibilidades. Entonces acá pone otro ejemplo. En un tránsito de Urano en oposición a la Luna, por ejemplo, puedo cambiar la decoración de mi casa, ¿sí? Urano es cambiar y la Luna es el hogar. Y al mismo tiempo, mi madre puede estar sufriendo trastornos psíquicos, porque trastornos es Urano, ¿no? Y mi madre, pues si cuando hay una oposición de Urano puede tener trastornos, ¿sí? Al mismo tiempo, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? ¿La madre va a tener trastornos psíquicos o uno va a redecorar la casa? Pueden ser las dos, puede ser una de las dos. Y también, dice, podría ser que la suegra puede irse de viaje e incluso mi ex suegra puede estar desplazándose en un avión en la misma época. O sea, cada posición tiene muchos significados, no solo uno. Eso lo hace muy difícil que uno pueda predecir situaciones particulares, pero sí pueda predecir la energía. Sí puede uno decir que va a haber una disrupción en el campo energético relacionado con el signo de Cáncer o con la idea de la luna. ¿Sí? Ya después va uno a ver cómo todo se va hilando y a la hora que pasan las cosas uno dice, claro, ahí estaba claramente identificado. Que le sucedan cosas a la madre, la casa, la suegra e incluso a la ex-suegra al mismo tiempo, son acontecimientos y ligaduras sincronísticas que no pueden reducirse a la idea de proyecciones inconscientes. Es como una observación de lo que es la idea de proyección en la psicología más clásica, ¿sí? Una red vincular se activa sincrónicamente afuera y a su vez con independencia de que me afecte o no, puesto que puedo enterarme mucho después o quizá nunca de estas sincronicidades, se manifestaron, estos acontecimientos estarán simbólicamente ligados a alteraciones de mi mundo interno. No hay una causalidad lineal entre la persona y los distintos acontecimientos que se manifiestan. No hay causa y efecto si no hay una sincronicidad. Se trata de una estructura sincronística en manifestación. Esto es un patrón energético vincular. ¿Sí? Y cuando hablamos de un patrón energético vincular, también podríamos decir de un alma o de un espíritu, e inclusive podríamos hablar de un campo cuántico, ¿no? Donde la persona nace. Ahora bien,
La persona concreta tiene distintas posibilidades para ubicarse en esta red, ¿no? En esta red de comportamientos y acontecimientos. Esto tiene que ver también con lo que es el nivel de conciencia de la persona y ahí entra la parte psicológica, cómo yo veo o cómo yo resuelvo psicológicamente esos temas energéticos. Esta estructura actuará desde el inicio de la vida sobre el chico o la chica, marcando una historia afectiva que quedará grabada en su memoria, ¿no? Entonces uno va grabando todo ese tipo de experiencias y ahí va uno programándose. Por cierto, esto se articulará psicológicamente, propiciando la identificación inconsciente con ciertas formas, imágenes y contextos que quedarán ligados a la seguridad y el afecto, y sobre todo esto en la luna, ¿no? Uno va a decir, afecto es que a mi padre le guste leer si tengo la luna en Géminis, ¿no? Y si no lee, pues no me gusta, no lo quiero, ¿no? Se convierte en una determinante. Y esto es lo que llamamos precisamente mecanismo lunar, ¿no? Y nosotros siempre que hablemos de la luna vamos a tratar de identificar cuál es ese mecanismo, ¿no? Por el cual la persona actúa. Y define el mecanismo lunar como el hábito de permanecer en una posición de origen respecto de la manifestación del campo energético, ¿no? Es el hábito de permanecer, es la costumbre de estar siempre en una misma posición respecto a la energía, al campo energético, condicionando la posibilidad de explorar nuevas identificaciones. Es decir, una vez que yo me he identificado con una forma o con un hábito de hacer las cosas, eso va a dificultar que yo pueda explorar otras, ¿no? Nuevas identificaciones e integraciones de la energía lunar a la totalidad del sistema. Y muchas veces la luna que uno tiene lo hace a uno enconcharse en ese hábito, perdiendo todos los otros potenciales de la carta. Entonces ese es el primero de los desafíos, poder disolver esa coraza que en la que nos refugiamos, ¿no? Por eso se llama la luna el refugio de la memoria. Entenderemos lo psicológico como una reacción, ¿no? Porque hay una energía que es toda positiva y frente a esa energía uno toma una posición, una respuesta que es condicionada a lo energético. Lo energético y su simbolización, que es la carta natal, ¿no? La carta natal nos ayuda para ponerle unos símbolos a esa energía y poderla tocar, poder reflexionar sobre ella, ¿no? Poderla trabajar. Y eso pues es algo que está dado, ¿no? En la astrología. En este sentido, la cualidad de la luna en un signo es una presencia constante porque forma parte de este sistema. Es como un chip. Lo que puede variar es la manera como la conciencia responde a la repetición energética. Y ahí es donde viene el nivel de conciencia, ¿no? Y eso sí es cambiable, no es fijo, ¿no? La misma energía la puedo vivir de mil maneras diferentes, ¿no? Y es donde uno explora y mira de una manera, de otra manera y empieza a trabajarse. Entonces después habla de los distintos niveles de la energía. Dice, por cierto, otra cuestión será la adherencia y fijación de la conciencia a esa energía. Es decir, desde un punto de psicológico, hay personas que se adhieren y se fijan más a la energía de una de las polaridades de la carta y hay otras que permiten combinar más, ¿no? Nuestra mirada astrológica atiende básicamente a los distintos núcleos o modalidades energéticas que una carta presenta. Esa idea de núcleos es bien interesante porque uno también puede agrupar los diferentes planetas de una carta como en grupos, ¿no? Entonces está el grupo de los extrovertidos
y está el grupo de los introvertidos, ¿no? Hay planetas de una clase y planetas de la otra. Y como uno no puede muchas veces entender a ambos, entonces ahí vamos a ver que va a surgir el tema de la proyección astrológica, que es me hago cargo de unos y proyecto los otros. Entonces, se trata de distinguir en los núcleos distintos niveles de vibración para indagar en cuál de ellos ha quedado fijada la conciencia, ¿no? En la lectura de una carta vamos a ver con cuáles energías la persona dice, sí, ese soy yo, y cuáles energías dice la persona, no, yo ese sí no soy. Yo así, como usted dice, no, eso no es mío, ¿no? Entonces ahí ya va viendo uno por dónde va la toma de conciencia. Si ésta queda adherida y no puede desidentificarse de cierta vibración o cualidad, deja de percibir la existencia de los otros niveles posibles para ese mismo núcleo, ¿no? Entonces, si me identifico con una mirada introvertida, pierdo el potencial de extroversión que tiene mi carta, porque me identifique con que no, es que yo soy introvertido. Entonces ya no es extrovertido, pierde la extroversión que ya tenía, pero que no la reconoce. Entonces eso es parte de lo que vamos a hacer como en la consulta terapéutica y en la consulta astrológica, poder ver con qué se está la persona sobreidentificando y qué otros potenciales no ha descubierto en sí. Al desconocerlos, no puede vivir esas otras posibilidades vibratorias como propias e inevitablemente les teme o las anhela, ¿no? También aquí puede pasar las dos cosas, o hay una especie de rechazo a esas energías que no soy yo, o por el otro lado podría ser yo quisiera ser así, pero no puedo, ¿no? Es algo que ve lejano, pero no se identifica con ellos, ¿no? Dice uno, si uno tiene una vibración en Virgo, por ejemplo, que no ha reconocido, pues uno va a decir, a mí me gustaría ser más ordenado, ¿no? Y lo ve como lejano. O la otra es, a mí, yo detesto el orden, yo no quiero ver el orden por ninguna parte, ¿no? Posibilidades psicológicas frente a una misma energía Virgo que significa es orden. Ni bueno, ni me gusta, ni no me gusta, sino es el orden. Pero yo tengo una reacción frente al orden. Soy pro orden y quisiera ser más ordenado, o soy anti orden, ¿no? Y digo, no, mi orden es otra cosa completamente diferente. En este sentido, resulta fundamental desidentificar a la conciencia de ciertas vibraciones predilectas, ¿no? Es como que si estoy demasiado identificado con ciertas formas de ser, hay que cuestionarlas para ver qué hay detrás. Porque al hacerlo se redistribuye, dando respuestas más flexibles a la realidad energética, ¿no? Se redistribuye esa energía. Si permanece fijada en alguna posición, en cambio, se fragmenta irremediablemente y comienza un proceso de rechazo de aquello que profundamente lo constituye o la constituye, ¿no? Entonces uno rechaza lo que es uno y ahí empieza uno a pelear consigo mismo y para eso utiliza a los demás y ahí viene la bola de nieve en la que normalmente caemos por no entender que estamos viéndonos en un espejo. Entonces dice, la proyección es la consecuencia de estas vibraciones no incorporadas, pregunta alguien. Dice, sí, aunque es preciso distinguir sus diferentes manifestaciones ampliando el campo de lo que habitualmente llamamos proyección, ¿no? Lo que normalmente en psicología se llama proyección. Si proyecto Saturno, por ejemplo, toda autoridad me parecerá rígida, fría y perniciosa.
Pero también pueden aparecer cuestiones objetivas como los retrasos en los procesos en los que me veo involucrado, o problemas en los huesos, o multas. ¿Sí? Es la misma energía la responsable de las multas y de que la autoridad psicológicamente me parezca perniciosa. O sea, que no me gusta para nada que me pongan órdenes y límites, ¿no? Entonces no me gusta que me pongan normas y me parto un hueso, ¿no? Entonces dice uno, ¿qué tiene que ver? ¿No? Y en astrología uno dice, ah, sí, el mismo tránsito, es la misma reacción que está funcionando ahí. No deberíamos hablar simplemente de proyección, sino de una incapacidad de identificación con la energía de Saturno. Seguramente por un exceso de identificación con la puesta, ¿no? Puede pasar que si yo tengo Venus y Saturno en conjunción, me identifique con Venus, que es la que me gusta, y diga Saturno, sí, nada, nada que ver con los límites. Va a decir uno por qué se me dañan las relaciones emocionales de un momento como si pareciera una quebrada, ¿no? Que se quiebra algo, ¿no? Se quebró mi relación. No le entiendo porque no entiendo a Saturno, no entiendo los límites, ¿no? Y entonces lo proyecto como que me pasan ese tipo de cosas. Entonces, pregunta alguien, ¿estas serían situaciones de destino? Dice, sí, entendidas como manifestaciones de energía, más allá de que a través de dicha situación se haya constelado o no para la persona que la vive algún arquetipo del inconsciente colectivo. ¿Sí? Es una mirada más amplia de lo que es la proyección. Alguien pregunta, ¿es fenómeno solo que se produce con la luna? ¿O este fenómeno solo se produce con la luna? Él dice, no, en absoluto. Se trata de algo global. En este sentido, tengamos en cuenta que las cosas que se exponen con respecto a un tema particular siempre ejemplifican en forma concentrada temas globales, ¿no? Es decir, con todos los planetas va a surgir eso, lo que decíamos ahorita de Venus o Saturno, ¿no? No solamente es la Luna. Ahora bien, con la Luna estamos en el máximo nivel de fijación de la conciencia. O sea, de todos los planetas en el que se ve, es más evidente esta fijación de la conciencia, es con la Luna. Por eso es, podríamos decir, es tan importante el trabajo con ella, porque es una vibración muy cómoda. Por eso también él dice, es un refugio, ¿no? Es la vibración más familiar que tenemos a nuestra disposición, aunque quizá digamos a veces que nos hace sufrir. Es cómoda, pero nos hace sufrir. Hay un dolor ahí, pero no podemos salir de ella, ¿no? Entonces, por eso ese es el tema a trabajar. Y si la comodidad que proporciona no es tan evidente, de cualquier manera, la conciencia se refugia allí, apelando a esta vibración cada vez que se registra inseguridad, peligro o temor. Si tengo miedo, me voy ahí. No importa que no me guste o lo que sea, pero allá voy a parar, ¿no? Por eso, ese es el punto de partida para mí, para poder entender dónde está una persona, ¿no? A nivel psicológico. Después, saltemos un poquito esto y veamos que Caruti empieza a decir, bueno, lo más fácil para explicar una luna en un signo sería decir que en tu familia tu mamá será muy deseante y muy activa si tiene la luna en Aries. Pero la forma energética sería decir, usted irradia una energía básica roja y agresiva. Lo que él dice es, claro, se entiende que la persona no tenga claridad cuando uno le dice, es que tienes una energía básica roja y agresiva, pues dice, ¿de qué me estás hablando? En cambio, si le dice a uno que la mamá es deseante y muy activa, pues uno lo va a entender.
Entonces, él dice que eso es un ardid de astrólogo para poder explicar la energía, ¿no? Utilizamos unas imágenes para poder explicar eso que no se puede explicar. Y esa salvedad es importante porque no debemos entender que es solo la madre, ¿no? Aquí no es que la madre determina al hijo por ser como es, sino que hay esa estructura de la que estamos hablando que está detrás. Entonces, por eso dice, para nosotros es insuficiente quedarse en esa descripción básica de que solo es la madre, solo son los hechos, solo es el contexto, si no estamos hablando de la energía que está detrás. Entonces, ahora sí, veamos cuál es la energía de la luna en Tauro, ¿no? ¿Cuál es, sobre todo, cuál es la imagen energética? Entonces, ¿cómo será entonces la energía básica con la que nace alguien con la luna en Tauro? Podemos decir que será sólida, lenta, ligada a la materia y al cuerpo, con una gran inercia y muy alta sensibilidad sensorial. Entonces, por eso, claro, ahí viene la parte donde yo digo, ¿cómo lo puedo ilustrar? ¿No? Y entonces la ilustración para mí es esta imagen, ¿no? Entonces, cuando decimos será sólida, entonces por eso lo pinto como un vehículo de arcilla. Será lento, entonces no se ve como el anterior que habíamos visto de Aries, un carro de carreras, sino más bien un vehículo para estar detenido. Ligado a la materia, es decir, otra vez de arcilla, y es como una volqueta que va a recolectar provisiones y al cuerpo, el cuerpo físico, ¿no? Y por eso pintaba yo también el asiento mullido, como cómodo, porque la persona va a tener que estar ahí mucho tiempo y va a tener una gran inercia, ¿no? Y la inercia no solo es lentitud, sino la inercia es que uno mantiene el estado en el que está. Entonces, si se está moviendo, no puede parar. Y si está detenido, no se puede mover. Eso es inercia. ¿Sí? Y eso pasa con el signo de Tauro y sobre todo con la luna en Tauro. Pero al mismo tiempo tiene una alta sensibilidad, ¿no? Y por eso le pinté todas las aristas redondeadas. Esta no es una volqueta como las clásicas llenas de puntas y de filos y de metal, sino esta es toda redondeada. Un capullo de energía con mucha inercia, dice. Parecido a esos juguetes infantiles inflables de base muy ancha que siempre regresan al lugar inicial por más que uno los empuje, ¿no? Si han visto esos juguetes que tienen un peso abajo, que uno los empuja y vuelven y queda parados. Y vuelve y lo empuja, vuelve y queda parado. Siempre tiende a estar en la misma posición. La luna en Tauro es como una plataforma maciza, ¿no? Y por eso poníamos acá una plataforma maciza, pesada a la que no hay manera de mover. ¿Sí? Entonces, esa es la imagen. Entonces, pues, como arquitecto digo, bueno, ¿cómo represento esa imagen de una manera gráfica? Entonces, esa es la imagen que vamos a utilizar en el tablero y otras herramientas que hemos creado. Entonces, ahora sí veamos qué pasa cuando el niño está en esa energía, ¿no? Entonces, dice, el cuerpo de este niño entonces obtiene desde que nace, a través del reflejo del medio que lo rodea, una carga afectiva corporal intensa que le brinda una seguridad muy sólida, ¿no? Él nace en un ambiente que le da seguridad física. Esta es la cualidad con la cual vino al mundo este bebé, cualidad energética. Por eso tienen que aparecer en su vida una madre, un hogar, un campo afectivo de personas reales que actualicen esta seguridad y afectividad corporal, que es la matriz lunar del chico. Tienen que estar a su alrededor las personas que brinden desde el primer día un Mm. intenso contacto físico, una satisfacción Ah, gozosa y muy sensual de bonito, las ¿cierto? necesidades básicas. Ah, ¿Ah? qué bueno.
papi, entonces ya es, El cuerpo de la madre será percibido mucho más allá de la etapa de lactancia como fuente de alimento y protección. Dice, toda sensación de inseguridad se calma cuando el niño hace contacto con ese cuerpo, su olor, su tibieza, su textura y el alimento que surge de él son claros mensajes de afecto. O sea, todo lo que es esa seguridad la va a relacionar en el inconsciente como afecto. Cuerpo, amor, seguridad, alimento y sensualidad se, se entraman, constituyendo un solo mensaje, una condensación indisoluble de estímulos. Si existe uno, deben existir los demás y viceversa. La ausencia de cualquiera de ellos implica la ausencia o insuficiencia de los otros. ¿No? Se vuelve algo un poco ya obsesivo. Necesito poder tocar, necesito poder sentir, necesito poder alimentarme, necesito tener seguridad económica, ¿no? Y ya vamos a ver pues todas las otras manifestaciones. Aquí se teje una trama psicológica que, dicho de una manera conocida, predispone al niño con luna en Tauro a quedar fijado en la fase oral de la libido. Este sería el razonamiento linealmente causal, ¿no? Lo que dirían en la psicología clásica está fijado en la fase oral. Algo que sucedió después del nacimiento, ¿no? Ahí se diría que algo que sucedió después del nacimiento va a condicionar el futuro, pero eventualmente podría no haber sucedido. ¿Sí? Para nosotros no es así, entre otras cosas porque no se trata de una mera predisposición del bebé, ¿sí? No es algo genético, sino además de fuertes características de su entorno. ¿No? Ahí hay una epigenética, ¿no? Algo que está por fuera de la genética. El bebé no adquiere esa ligadura o a causa de los mensajes que tiene, sino que él recibe estos mensajes ligados entre sí de esa manera porque esa es la energía que le corresponde vivir. Eso está eso está en su entorno y eso es lo que y eso es la luna en Tauro, que en su mundo afectivo tenga tales características. Por supuesto, de estas luego se podrán deducir una serie de comportamientos, pero ellos serán latentes desde el origen en la matriz del niño. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? Entonces veamos qué pregunta alguien. Dice, la energía que describiste es muy diferente a la luna en Aries. Todo eso le da de antemano al niño mucha seguridad. Él dice, tradicionalmente la luna en Tauro es una luna en exaltación. En astrología clásica se dice que la luna en Tauro está exaltada y que la luna en Escorpio está en caída. Diría uno, la luna en exaltación es una luna buena y la luna en caída sería una luna mala. Está en un signo en el que le potencian sus características básicas, en el sentido de que Tauro y la Luna tienen niveles de resonancia mutuas muy fuertes. Es fácil verla como una luna maravillosa, dado que es muy placentera y da cualidad de afecto, ternura y placidez muy remarcables. Pero por cierto, todo esto inclina a permanecer identificado con ella para siempre. Y ahí es donde está el dolor. No porque sea plácido, no es que sea malo el afecto, la ternura y la placidez, sino que psicológicamente vamos a condicionar todo nuestro bienestar a que haya eso, afecto, ternura y placidez. Ya que no resulta nada sencillo,
Y por eso pues no resulta nada sencillo emerger de semejante sensación de completitud. Y eso lo hace, es como un círculo vicioso. Como es tan placentero, tan plácido, pues yo cómo me voy a salir de ahí, ni loco que fuera, ¿no? Eso es una sensación que me protege y me cobija y me calienta, pues va a ser muy difícil soltarla, ¿no? Entonces veamos cómo es la madre propia de esta luna. Podemos ahora intentar la construcción de una imagen que contenga información psicológica acerca de la luna en Tauro. Y esta es una imagen, ¿no? El bebé está abrazado a la madre, el bebé está abrazado a la madre, sintiendo sus caricias, su olor, su sensualidad, y es como si ella le estuviera dando miel con su dedo en la boca. Es como una imagen, ¿no? Que evoca arquetípicamente lo que siente el bebé cuando está junto a la madre Tauro o cuando tiene la luna en Tauro. O sea que habrá mucho cuerpo, muchas caricias, besos, mimos, de tal modo que el chico sienta en el cuerpo esta protección, esta voluptuosidad corporal unida al alimento y a la seguridad. Esta madre, este mundo afectivo, no solo da comida en abundancia, sino también dinero, juguetes y regalos. Y esto muchas veces conozco personas en donde quizá no haya un trato así tan meloso, tan cariñoso, pero sí el cariño se expresa con cosas, con juguetes, con dineros, con regalos, y se suple el cariño con dar cosas. Es parte también de esa energía. Si no se da por el lado tierno y amable, se da por el lado material, pero se va a dar. Entonces dice, parece una escena de la luna de Bertolucci. Entonces dice, la erotización y la sensualidad serán sinónimos de seguridad y paz para estas personas. O sea, Tauro también tiene que ver con el erotismo y con esa sensualidad, ¿no? Que sensualidad y sensorialidad. Es importante acentuar la presencia del registro corporal como canal afectivo protectivo. Y siempre todo va a estar mediado porque debe ser tangible, ¿no? Lo que amo y lo que me protege y lo que es seguro es tangible. Entonces veamos cómo se forma el circuito. El circuito se forma con este código particular. Dinero es afecto. Comida es seguridad. Sensualidad es protección. Se genera un mecanismo en el que esos son verdades. Estos estímulos están anudados en el chico en tres pasos. Primero y más fundamental, en la energía que él mismo tiene al nacer. Luego, en lo que, bueno, y en lo que él es, ¿no? En segundo lugar, en el entorno, ¿no? Si tengo luna en Tauro, el entorno va a potenciar estas identidades. Y en tercer lugar, en la memoria emocional que heredará el futuro adulto, donde anida el imaginario de un mundo seguro e inmutable, en el que toda necesidad se ve colmada cuando se dan estas condiciones, ¿no? Y ese es el tema que ya es psicológico a fondo, porque ahí es que uno no ve otras formas de resolver problemas si no es a través de que el dinero es afecto, la comida es seguridad y la sensualidad es protección. Dice, los dos primeros pasos de este proceso no entrañan ninguna dificultad, ya que expresan la energía básica y más activa en los primeros años, a través de la cual son filtradas las otras cargas del campo energético. Pero a partir de allí, desde esa estabilidad y solidez corporal, el chico experimentará el resto del despliegue de su vida. Esto quiere decir
que la manifestación del ascendente, las esencias, las escenas ligadas a la casa 12 o cualquier otra casa serán vividas en lo sucesivo desde esta identificación primaria con la cualidad lunar taurina, ¿no? Entonces empieza a colorear toda la carta con estos lentes, ¿sí? Y eso es lo primero. Ahí, por ejemplo, sería diferente a lo que muchas personas ven como cualidad del ascendente, ¿no? Uno muchas veces escucha que el ascendente son las gafas con las que uno mira el mundo. Aquí lo que dice Caruti es que las verdaderas gafas que uno tiene se dan por esa luna, ¿no? Que colorea todo lo demás y sobre todo al principio de la vida, ¿no? Antes de que uno se haya desidentificado en la medida de lo posible de estos patrones. Por supuesto que esta primera identificación es necesaria porque permite organizar una futura identidad más madura. Sin embargo, el conflicto aparece cuando la identificación lunar no se disuelve en una identidad más incluyente, sino que se independiza y permanece como una estructura autónoma. ¿Sí? Cuando uno se sobreidentifica con la luna y dice, sí, yo soy así, y no soy de las otras maneras, esa es mi forma de ser. Entonces, si uno está sobreidentificado con esa luna en Tauro, seguramente está perdiendo muchas otras potencialidades. Y eso pues inhibe la expresión de otras cualidades presentes en su estructura. Bueno, ahí sigue redondeando la misma idea. Ampliando la descripción de su entorno familiar, es muy probable que en él estén extremadamente valorados el dinero y las propiedades. Y aquí es clave, no en función de la abundancia posible, sino de la seguridad que éstas brindan. Explica, verán a muchas lunas en Tauro naciendo en entornos de inseguridad económica e incluso en ausencia de medios, pero en los cuales toda la energía familiar está dirigida a obtenerlos. Esto es clave porque uno podría llegar a pensar que, no, pues de buenísima suerte uno nacer con luna en Tauro porque va a nacer en un entorno abundante. No, dice no necesariamente. La cuestión es que se va a valorar mucho la estabilidad económica y si todo el tiempo tienen penurias económicas, en el momento que aparece algo de dinero, esa emoción es la que llena a la luna al niño con luna en Tauro de esa seguridad, ¿no? Dice, seguridad es cuando aparece, así uno no tenga nunca nada, apenas aparece algo, eso es lo máximo, ¿no? Y queda fijada la conciencia ahí. En todos los casos, el disfrute por la comida será un rasgo predominante en la familia, ¿no? También si yo quiero que alguien esté bien, le doy algo de comer. Siendo bastante característico que alguien muy querido dedique mucha energía a prepararla. Entonces, también es muy probable que una persona con luna en Tauro primero tenga una madre o un pariente o alguien en la casa que cocine muy rico y con toda seguridad que después también cocinará muy bien, en principio. Dar de comer en forma abundante y elaborada es un mensaje efectivo central para estas personas, ¿no? El goce de compartir comida, darla, recibirla, suele ser una marca de la infancia que permanece asociada a la felicidad y a la completitud. Por otro lado, ser propietario de las cosas y no simplemente arrendarlas, eso también es parte del imaginario, ¿no? Poseer tierras, tener dinero, hacer negocios, tener adquisiciones, ¿no? Hacer regalos, ¿no? Y en las familias donde hay una luna en Tauro, se hacen muchos regalos y es importante que a uno el afecto se le demuestre con cosas visibles, ¿no? Y estas personas después cuando se van a casar tienen que dar o necesitan recibir un anillo que se vea, ¿no? Que sea vistoso y que represente el amor, ¿no? El amor se tiene que poder tocar.
Y pues, como dice acá, y esto no ocurre solo en la infancia, sino a lo largo de los años, reforzando constantemente la pauta. Entonces ahora vamos a otro capítulo que dice, se llama la seguridad de lo inmutable. Entonces pregunta a alguien, o sea que psicológicamente y como arranque esta luna parece ser lo mejor para un chico. Entonces él dice, el problema es que visto de esta forma histórica y no energética, perdón, el problema es que visto en forma histórica y no energética, a partir de los estímulos corporales, maternos y la renuncia a los mensajes afectivos familiares ligados a la comida y el dinero, es muy probable que se fije en niveles muy profundos la necesidad de la presencia de lo material como objeto inmutable y permanente. O sea, siempre otra vez vuelve y dice que lo complejo de la luna es que no vea otras posibilidades, ¿no? Que se fije ahí la conciencia. En consecuencia, quizá lo más complejo para esta luna es la gran dificultad para el cambio. Y en eso pues se ve que Tauro es uno de los signos fijos. Entonces no va a querer cambiar. No poder tocar y aferrarse a algo, o sea, el dolor es no poder tocar y aferrarse a algo que no desaparecerá. Y eso remite a un vacío, o sea, no poder tocar y aferrarse a algo que no desaparecerá, remite a un vacío emocional devastador para el nivel primario que no ha podido ser integrado a la estructura adulta. En consecuencia, en un nivel muy básico de estas personas, teme irracionalmente toda modificación de las situaciones que se han constituido como garantías de inmutabilidad. Si tú me prometiste que esto nunca iba a cambiar y de pronto cambia, hay crisis total. Aun cuando los niveles más maduros comprendan la necesidad del cambio. O sea, es algo que está muy metido dentro de la psique. Habrá una renuencia profunda a modificar las circunstancias, a explorar posibilidades y a desprenderse de situaciones agotadas. Entonces también es estas personas que mantienen temas complejos y no salen de ellos por temor al cambio. Entonces dice, ahí aparece una paradoja. Al buscar la máxima seguridad en lo estático, el cambio natural de las cosas los lleva irremediablemente a enfrentar situaciones en las que tarde o temprano experimentarán una extrema inseguridad. O sea, por mantener la seguridad van a encontrar la inseguridad. Y como encuentran inseguridad, entonces van a buscar más seguridad. Entonces quedan atrapados en el ciclo, en el bucle. Entonces alguien dice, esto suena a más vale malo conocido que bueno por conocer. Entonces él dice, bueno, ustedes verán que en toda persona con luna en Tauro hay una fuerte tendencia a quedarse muchísimo más tiempo del recomendable en trabajos, vínculos y situaciones. Hay una inercia muy grande, un permanecer estático que expresa su miedo al cambio y a los imprevistos. Estas personas suelen atarse inconscientemente a lugares o relaciones, porque la perspectiva de cambiar su mundo o la posición a la que se han habituado las hace entrar en pánico y dispara en ellas una fuerte sensación de desprotección. En general, cuando desaparece lo que pide la luna, algo de orden muy básico se desespera o por lo menos se asusta. En un nivel casi vegetativo, creemos que debería estar siempre garantizado en un nivel casi vegetativo, creemos que eso debería estar siempre garantizado para nosotros. En este sentido, en este sentido, por ejemplo, para una persona con Sol en Tauro, ¿no? Aquí ya nos pasamos al Sol en Tauro, también resultará grave un cambio imprevisto o quedarse sin dinero, pero
Para alguien con la luna en Tauro, la sensación será de terror. Ahí está la diferencia, ¿no? Mientras que Tauro, por su naturaleza, quiere que las cosas sean físicas, tangibles y que se puedan tocar y tener. Para Tauro ya es un tema de descontrol, ¿no? Es que se acabó el mundo porque no tengo lo que yo quería, ¿sí? Cuando se activa este mecanismo primario, la persona puede permanecer durante mucho tiempo en una misma situación. Esta permanencia es algo que le da seguridad, aunque tal situación, vista objetivamente, implique estar parada durante años en una cornisa sin darse cuenta, ¿no? Temas de estancamiento, donde no se sabe por qué estoy estancado si estoy buscando mi seguridad. Esta luna da una base tranquila y calma, que se mueve en una dirección en dirección a lo seguro, pero puede hacer también a la persona mucho más lenta de lo que en realidad corresponde al conjunto de su energía. Es decir, una persona puede tener muchos planetas en Aries o en Sagitario y en Leo, pero si tiene luna en Tauro y no ha podido desidentificar de su luna en Tauro, va a verse como muy quieta y muy, a veces hasta estancada, ¿no? Va a sentir que no puede realizar todas esas intenciones, todo ese impulso que tiene para hacer cosas y que finalmente se frustra. La inercia como mecanismo de seguridad puede llevar en algunos casos al estancamiento e incluso a la dejadez. Aprender del movimiento de la vida se hace difícil por cuanto pueden quedar inhibidas las aptitudes hacia la exploración y la toma de riesgos. Y aquí me parece interesante que esto se ve muy bien en el mapa astral. Veámoslo, cómo esto se puede empezar a entender acá. Si yo, por ejemplo, aquí en la carta pongo a Tauro en el ascendente, acá, Tauro en el ascendente, el signo que queda en la casa 8 es Sagitario. Es decir, lo que mata a Tauro, ¿no? Lo que mata a Tauro, lo que mata es la casa 8, a Tauro es Sagitario. Y Sagitario tiene que ver con la exploración, ¿sí? Entonces, y por eso se inhiben las aptitudes hacia la exploración y la toma de riesgos, ¿sí? Entonces, aquí ya, aunque no lo menciona, está hablando de diferentes características de la carta astral. Dice, la energía en Tauro es lenta en general, pero en el caso del mecanismo lunar puede llegar a ser vegetativa. Y hay un pánico y hay como ese paraliza, paralizarse, ¿no? Por miedo. Ahora vamos a ver otra relación con otro de los signos. Dice, acá debemos observar el resto de la estructura y ver que las diferencias también, a ver que las diferencias tienden a reforzarse psicológicamente, polarizando los rasgos. Y aquí dice, la distancia entre un sol en Acuario y esta luna, por ejemplo, es difícil de salvar. Entonces ahí entendemos esto porque Tauro y Acuario están en cuadratura. Ambos son signos fijos, el uno de tierra y el otro es de aire. Entonces él de entrada dice, esa relación entre Tauro y Acuario es difícil de superar. No que sea imposible, es difícil y eso no quiere decir que sea buena o mala, ¿no? Sino que puede no ser lo primero que uno logre hacer en un principio. Dice, el miedo inconsciente de la luna en Tauro al nivel uraniano, con su velocidad e imprevisibilidad, la hará aferrarse exageradamente a ciertas situaciones. O sea, la sola presencia de Acuario va a generar una angustia tal en Tauro que no va a incorporar la energía acuariana, sino que se va a sustraer a ella, afianzando lo taurino hasta que, con la apariencia de imprevistos del destino o
como necesidad de descubrirse a sí misma, ¿no? La persona diga, ah, por pura casualidad se cayó mi empresa y entonces me obligó a cambiar, o en alguna etapa de la vida que la persona esté buscando transformarse a sí misma, pues va a tener que incorporar la otra energía. Pero entonces dice, se activará la dimensión acuariana, pues en ese momento se activa esa dimensión acuariana de la energía. Esto seguramente la despedirá en alguna situación para la cual no estará en absoluto preparada. O sea, la luna no solo va a ser una energía difícil de incorporar, sino que va a venir con situaciones que la van a desubicar. Esta es la modalidad con la que se rebalancea el sistema, pero ello refuerza el temor de la luna al cambio y al vacío. Pues otra vez vuelve el bucle, llevando a la persona a procurarse nuevamente algo de lo cual aferrarse. Y es así como se instalan los giros en un círculo vicioso. Siempre trata de salir y entre más trata de salir, vuelve y cae más profundamente en el patrón, ¿no? Cuando hay esa relación con Urano o con Acuario. Y luego dice ya, pero es a través de estos movimientos concretos, con sus inevitables dificultades, como se va resolviendo el mecanismo lunar. O sea, es necesario pasar por todos estos poderes y no poderes para poder avanzar, ¿no? Es parte del proceso de la vida. Dice también que la intensificación de la vida sexual o la excesiva importancia dada a la comida o al estado estético del cuerpo serán otras respuestas recurrentes para que el nivel emocional recupere la calma. Entonces, hay angustia y se va hacia lo físico para retomar la calma. Es bastante evidente que el contacto físico reasegura y tranquiliza a estas personas. La demostración de afecto y cariño a través de señales corporales es imprescindible cuando atraviesan situaciones emocionales difíciles. Entonces alguien dice, o sea, que el amor platónico suena aquí bastante improbable. Dice sí, o más bien incomprensible. Decirles te quiero a estas personas es absolutamente irrelevante si no va acompañado de demostraciones corporales. Y ahora vamos a otro capítulo que dice la inercia de lo material. Dice, en un nivel más amplio, la asociación entre lo tangible y lo seguro hace a estas personas bastante desconfiadas. Como Santo Tomás, como Santo Tomás, solo creen en lo que tocan o cuando algo se concreta. Cuando el mecanismo está activo, si no hay presencia física y contundencia significativa de algo, es como si no existiera. Eso dificulta la confianza en la propia creatividad. Y aquí vamos a entrar a otra de las relaciones entre Tauro y el signo de Leo, que es el otro signo fijo. Leo es el signo de la creatividad y por eso también va a haber una dificultad entre la creatividad y el tener, porque si lo tengo, pues no lo tengo que crear, y si lo creo es porque no lo tengo, ¿sí? Entonces hay un abismo entre estos dos, esta energía introvertida de Tauro y la extrovertida de Leo. Entonces se dificulta confiar en la creatividad. ¿Qué podrá y qué deberá mostrarse en plasmaciones muy visibles antes de ser subjetivamente reconocido? O sea, la creatividad se acepta si se puede tocar. Puede resultar algo particularmente complejo en una estructura con mucho fuego, ¿no? Porque el fuego y la tierra son antagónicos. Entonces, si la persona tiene mucho fuego, puede tener muchas intenciones de crear, pero finalmente va a haber una desconfianza en eso que no es tangible. Por ejemplo,
tardará en comprender de dónde surge la inseguridad que le impide expresar lo que anhela o lo que no le permite ampliar su campo creativo. A su vez, puede ser un problema si el resto del sistema lleva a la persona a dedicarse a actividades relativamente abstractas, ¿no? Si la persona está en un trabajo que es netamente abstracto, pues está en el lugar que no le corresponde en cierta forma y no va a ser fácil adaptarse a su entorno. Claro, si no resuelve su mecanismo lunar, nunca habrá una entrega absoluta a su tarea y no podrá manifestar toda su potencia porque su luna le teme específicamente a eso que no tiene tangibilidad, cuerpo o materia. En el nivel lunar, en este caso, no se cree en aquello que el resto del sistema ha elegido. Es decir, puede que toda la otra carta sea de movilidad. Si la luna está en Tauro, va a haber un saboteador oculto que va a impedir que ese potencial que claramente se ve en la carta no se manifieste. Luego vamos a ver otra de las cuadraturas, o en este caso la oposición con el signo de Escorpio, ¿no? Como vemos Escorpio acá reflejado, dice: esta necesidad de aferrarse a las cosas y situaciones tiene su correlato en un nivel interpersonal, en la posesividad y los celos, ¿no? La idea de posesividad y de celos es muy escorpiana. La necesidad de una presencia afectiva que garantice la solidez del mundo hace que el nivel más infantil quiera apropiarse de las personas que ama. Eso ya es un desbalance de Tauro, porque Tauro como talento es el tener abundancia, pero cuando se siente que no se tiene la abundancia, viene ese deseo ya compulsivo de tiene que ser mío, y si no es mío, no es de nadie, ¿no? Ya la lleva al siguiente nivel. Cuando el mecanismo está activo, si el adulto con la luna en Tauro siente que el mundo en el que ha volcado su afecto y anhelo de seguridad no le pertenece, es decir, es libre de cambiar independientemente de él, algo se asusta y se siente muy inseguro. Estas sensaciones nacidas del temor irracional que anhela la inmovilidad del mundo gatillan fuertes intentos de control. Y los intentos de control y el control es escorpiano, que se expresa con rasgos inequívocamente caprichosos e infantiles. Entonces, es para ponerle cuidado, ¿no? Muchas veces las lunas centauros van a estar viendo infidelidades van a estar viendo que no, la pareja está mirando a otra persona, está todo el tiempo, sienten que la van a perder y van a intensificar ese control sobre la otra persona. Debemos diferenciar el control y la posesividad como productos de la manifestación de la propia energía, ¿no? Modalidades típicas de un sol en Tauro. Tauro también controla la materia, ¿no? Y ese es uno de sus potenciales. Y no es malo, ¿no? El poder controlar la materia. Pero ya, ¿no? Sí, a ver, obviamente para una persona con el sol en Tauro el tema de las necesidades materiales se expresa también de manera fundamental y constitutiva, pero en ese caso es al mismo tiempo una cuestión natural. Una cosa es la manifestación de la propia naturaleza materializadora y otra es el pánico que el mundo en derredor pierda su inmutabilidad y consistencia, porque ese es el único contexto en el que se encuentra seguridad. Entonces, otra vez el tema a trabajar es el miedo a perder esa seguridad y no la confianza solar en ese talento. En el sol taurino, la necesidad de materializar no es dependencia, sino expresión de sí. La luna, en cambio, necesita dramáticamente estar rodeada por contacto físico, belleza, dinero y permanencia.
pero puede carecer de las cualidades para generarlos, ¿no? Y ahí también está el dolor, ¿no? Yo quiero dinero, pero no tengo cómo hacerlo y ahí entro en crisis, ¿no? Porque no puedo procurarme lo que necesito. El sol, en cambio, sí se puede procurar lo que necesita, ¿no? Un sol en Tauro es recursivo y abundante. La luna en Tauro anhela la abundancia, pero muchas veces la siente lejana. Así tenga millones, siempre le va a faltar más. La luna en Tauro privilegiará inconscientemente las necesidades económicas a todo lo demás y se esforzará por obtener lo más rápido posible una base material segura. Sin embargo, si el mecanismo persiste, nada será suficiente. Por ejemplo, es poco probable ver a estas personas viviendo en una casa alquilada. Tener una casa así, tener casa propia es casi una condición de la existencia y es visible su consolidación psicológica cuando, cuando esto está realizado. Pero en los casos donde generar dinero resulta obstaculizado o incluso cuando no es así, por el mecanismo, pero el mecanismo sigue muy activo, es común ver a estas personas en la búsqueda más o menos inconsciente de un entorno emocional donde exista gente con muchos bienes acumulados, ¿no? También habría la otra posibilidad de que si yo siento que no puedo generar los recursos, pues voy a unirme y voy a depender a personas con recursos, ¿no? Y no voy a salir de las relaciones con la abundancia porque no siento que soy capaz de generarla yo mismo. Y finalmente llegamos ya a lo que pasa cuando el mecanismo lunar se ha descubierto y uno permite incorporar otras energías en el patrón. Entonces, dice, las personas con esta luna suelen manifestar, por un lado, una disposición emocional tierna, afectuosa y tranquila, y una buena conexión con las necesidades de los otros. Por otro lado, poseen una sensatez natural que si no queda atrapada por el mecanismo, permite un muy buen sentido de los procesos y de los tiempos necesarios para la concreción de proyectos y tareas. Dice, la relación con la materia y su plasticidad les es natural y de allí surgen fuertes componentes artísticos y muy usualmente también talentos culinarios y grandes dotes prácticas. Pero en su sentido más profundo, cuando ha dejado de ser un refugio, la luna en Tauro, la capacidad de conexión con el cuerpo y con la vida de la luna en Tauro suele ser un balanceo maravilloso para quien se atreva desde otras zonas de su estructura natal a incursionar en lo desconocido y desplegar una creatividad innovadora. Es decir, si ya esa luna no es la que domina toda la carta, va a ser un excelente apoyo para las otras energías de la carta. La familiaridad con el lado receptivo de lo creativo otorga a estas personas una notable capacidad para plasmar y dar sustancia a ideas y proyectos. Si ese talento se pone de acuerdo con los impulsos generadores de lo activo, puede llevarlos a encontrar las formas de materializar los requerimientos de su inspiración y la de los demás. Es decir, cuando de alguna manera esa luna ya ha dejado de ser posesiva y celosa y estar siempre procurando tener más, entonces va a haber una integración perfecta con todo lo demás. Y eso pues vale también para todos nosotros, ¿no? Porque de alguna manera en algún punto de nuestra vida hemos estado en esa situación luna en Tauro donde solo pensamos en lo que nosotros tenemos y olvidamos que la abundancia es una red
¿no? Donde todas las partes tienen que estar interactuando. No puede haber una abundancia individual, ¿no? Desligada de todo lo demás. Entonces, bueno, ese es el texto de la luna en Tauro. ¿Estás hablando, Súper Alex? complejo, Sergio, ¿Complejo? súper complejo, sí, porque por un lado uno dice, uy, qué rico uno ser Luna en Tauro, que, que le gusta la comodidad, que el afecto, que el contacto corporal, todas esas cosas ricas, Claro. pero, pero el mundo real no es así. Y ahí es donde la cosa se pone tan difícil. Y yo vería que es más el tema del que la vida gire solo en torno al placer, al dinero, a la comodidad y no entender la vida como algo más integral, ¿no? En sí mismo no tiene nada de malo el placer, no tiene nada de malo el dinero, no tiene nada de malo, ¿no? La abundancia, pero solo pensar en abundancia, solo pensar en disfrute, ahí es donde la balanza se desequilibra y pierde uno muchas posibilidades. Claro, porque tendría que estar con otro, con su pareja o con su entorno, sus hermanos, sus amigos, también con Luna en Tauro, para que anden en en la misma onda de él. Venga, mantengamos esto firme, no vendamos, no cambiemos, no nos pasemos de casa, no nos vamos de este país, no, bueno, no hagamos muchos cambios, muchas cosas. Y Eso eso no es así, solo, o sea, claro, eso cavaría la tumba de la persona a nivel psicológico porque si además las otras personas siguen siendo iguales, cada vez la desazón va a ser más grande, porque en lo contrario está es el remedio, es decir, en no atesorar, sino soltar, ¿no? Que sería el lado escorpiano, ¿no? ¿Cómo puedo yo finalmente entregar? ¿Sí? Porque la energía de Escorpio va a entregar, claro, la adaptación psicológica de Escorpio es la que es posesiva, como decíamos ahorita. Pero Escorpio es perder, no es la muerte. Y en la muerte uno suelta. Esa es la energía escorpiana. Entonces, poder aceptar la energía escorpiana es aceptar que yo no voy a tener todo toda la vida. Y ahí hay paz. em, también para esta Luna en Tauro es muy complejo, lo leo, pongamos, pues yo lo como que lo Ujú, relaciono personal. Yo soy Leo y tengo mi yerno que es Tauro. ujú. Y yo creo que él a veces dice, uy, no, esta viejita es como loca, Claro, claro, porque porque les da una claro, angustia que uno sea creativo y un día pueda hacer una cosa y sí, otro día digo, no, yo hoy no quiero. ¿Cómo así que ya no quiere si había dicho que sí quería? ¿No? sí, Eso los sí, desencaja totalmente. todo, sí, la llevamos súper bien porque nos une ese cariño, ese de familia, de la nieta, de muchas cosas, pero yo sí entiendo que para él debe ser muy difícil muchas de las cosas que yo digo y hago y pienso, que Claro, se queda mirándome como, oiga, ¿cómo así? Pero, o sea, es muy complejo, bastante. claro. Pero mira que también ahí hay que diferenciar lo que es el sol en Tauro, si él tiene sol en Sí, Tauro, a si tiene la luna en Tauro. Si tiene sí, la sí, luna sí, en Tauro, el problema es que solo piensa en lo que se puede tocar y Leo es lo que puede disfrutar. No le importa sí, guardar sí, nada, sino vivir la vida, sí, ¿no? Leo va a sí, sí, vivir la sí, vida y eso es lo único que importa. El otro dice, pero si sí, no queda con nada, entonces perdió la vida. sí, sí. Sí, entonces ahí está Es la bastante diferencia de complejo, enfoques. pero qué bonito es el libro de Caruti, cómo profundiza, o sea, es que Mm, uno no logra captar tantas cosas como la que nos estás leyendo y como la que estamos mm, claro. pues mirando.
Sí, por Ese eso. libro yo también lo empecé a leer alguna vez y no lo Sí, terminé de leer. sí, Leía los que me interesaban, pues los que yo sí, sabía que Julanito tiene la luna, entonces leo la de él, leo la mía, claro, pero claro. La cuestión bastante es poder interesante. Muchísimas gracias, integrarlo, Sergio, ¿no? por... Sí, Sí. sí, sí. Sí, por eso No, y quería yo donde hacer uno, estas lecturas, porque sí, hace, o sea, hay que haberlo leído 18 veces, ¿no? Y esto sí, lo puedo leer así porque lo he leído 18 veces. Si lo lee uno de sí, primera vez, queda uno en blanco y dice, no, esto es chino avanzado. sí, sí, ¿No? sí, Lo entiendo. Sé que no es una lectura fácil, pero me gusta también que podamos ver la profundidad de todo esto que estamos haciendo, porque, claro, gran parte de lo que yo increíble. quiero hacer es simplificar la lectura y poner palabras clave, ¿no? Pero de pronto tiene el defecto de que puede parecer excesivamente sencillo y sin profundidad, ¿no? Como decía alguien, ah, esos son puros muñequitos y hace la astrología con muñequitos y eso sería sinónimo de superficialidad, ¿no? Pero pues realmente detrás de todos esos muñequitos No, y de esas identificaciones hay todas estas raíces psicológicas que hablan de una pasión, de un dolor también existencial que son muy profundos y que todos llevamos, ¿no? Todos, no hay una sola, no hay una luna buena, no hay una luna que diga, no, esa es la luna que yo quiero tener. No porque sí, sí, toda luna viene con un dolor y todos tenemos un dolor, ¿no? Entonces eso también es importante saber. Lo que aquí no estamos viendo es cuál es la luna buena, sino cómo llevar esa luna a una energía solar, ¿no? Una energía creativa, una energía que juegue con las demás, que sea acorde al momento en el que uno está. Y eso se puede, ¿no? No es que tampoco sea un karma, ah, no, es que ya tengo la luna en Tauro, luego no va a poder salir del del deseo de barrio, tener seguridad no va a poder salir del económica, barrio, sí. ¿sí? Entonces, de eso se trata, ¿no? De identificar el problema para poderlo, no tanto resolver, pero por lo menos aceptar con Y cariño, con entenderlo. amor, y entonces escuchar, ¿no? Abrir las orejas a decir, hay más que esto en el universo. Esa es la sanación, o sea, saber que hay más y que en el momento que aparezca eso otro, poder ir hacia allá y no decir, ah, no, es que yo estoy acá, esta es mi casa, luego, eso no es mío, no. No, y es que digo yo que la astrología de eso se trata, de Mm. abrir la mente para ver que no solamente está el ombligo de uno, sino que el mundo es tan variado, pues también tan difuso, tan Piscis Sí, al y final tan es Leo, cristiano. Sí, como yo, San Sagitario, sí, pues pucha, sí, no, es muy complejo, pero muy lindo uno sí. ir poco a poco, porque a veces yo escucho tus clases y oigo, pero no tengo como con quién comparar, como con quién, en quién poner el ejemplo, en quién decir, vea, es que, Mm, claro, esta persona es así por esto y esto y esto, y se puede, lo que tú dices, mm. mm, ver al otro de otra manera, porque ya tengo conocimientos. Entonces ahí es donde lo puedo proyectar o lo puedo mirar. Claro, Pero hasta que no se ve el ejemplo, no es fácil, claro. no es fácil. Por eso la recomendación es consigan su programa de astrología y hagan cartas a todos Lo primero que uno tiene que hacer es hacerle la carta a todos los parientes. Y si no Sí, tiene la hora, lo pone a las 6 de la mañana y empieza a meditar, ¿no? En ellas y a decir, a ver por qué son como son, ¿no? Y una vez que uno entiende a sus parientes, también arregla muchas de sus relaciones. Entonces, claro. para mí eso es fundamental, o sea, la práctica todo el tiempo, ¿no? Mirar personas famosas, mirar los tránsitos,
Y puede que uno al principio no vea los patrones, no le quede claro, pero si lo sigue haciendo constantemente, en algún momento aparece una luz. Y no sabe uno Sí, muy bien cuándo, pero en algún momento, si uno ha estado dedicado, de pronto se ilumina. Sí, se le ilumina y puede, de pronto se ve Ella llega uno. recargada. Sí, sí, sí. Y es mágico, es mágico. Sí, No sabe uno cuándo, cuánto llega tiempo le pero toma. hecha una locadia. Mm. Sí, cada carta ya es un paso más, ¿no? Carta por carta es paso por paso. Hay que darle muchos pasos para llegar a esa comprensión. es muy complejo, muy largo, pero muy profundo, muy bonito. Claro. No le alcanza a uno una vida, uno no puede tener el propósito de que en mi siguiente encarnación voy a seguir estudiando, ¿no? Y en la siguiente y en la siguiente, y quién sabe cuántas hemos estudiado antes, ¿no? Que decimos, no, yo quiero seguir aprendiendo. O sea, es un Sí, plan a miles de años, esto no se toda entiende, la vida. ¿no? En una sola Yo vida. cuando yo empecé y empecé como a ver, pero ahí muy inicial, que miraba que los signos, que los planetas, yo decía, no me va a alcanzar la vida para aprender. Sí, o sea, lo he dicho muchas veces, a mí no me va a alcanzar la vida. Y pues la gente me oye y me dice, ¿cómo así? Y yo no, es que es muy complejo, Mm, pero muy bonito, o sea, mm, uno se enamora, mm, sí, No, no lo mamita, tiene que yo me la obligar a uno a robé un venir a la clase. poquito de... sí, muchas gracias, Gloria. ¿Quién más quiere comentar algo o tiene una perspectiva distinta sobre esto? Y yo quería decir algo, no sé si ahorita sí me Dime, ¿sí? escuchan. ¿Ahorita sí? Ah, Sí, listo. perfecto. Ah, bueno, bueno. Yo digo, yo no tengo una luna en Tauro, pero a través de la lectura me identifiqué muchísimo en muchas etapas de mi vida. Y entonces, esta conclusión a la que se va llegando, que todos tenemos pues un ingrediente de cada uno de los signos del zodiaco en nuestra carta y de la misma manera, pues de pronto el sol ha brillado en algunos signos y la luna también ha hecho su papel para ayudarnos a buscar otras vías, ¿verdad? Sí puedo decir yo que sin saberlo, pero así como lo mencionas, la vida me ha cerrado algunas puertas o me ha ayudado a tener la iniciativa de cerrarlas y luego digo, ¿qué es esta maravilla? Yo solo pensaba que solo existía esta manera de hacerlo porque me ha funcionado y se están abriendo más puertas. Además que no es solo una opción la que aparece, sino más. Entonces, identificadísima con toda la lectura y además pues con gran cantidad de pasión por toda esa información como está de detallada para uno poder acabar de conocerse, incluso mirando hacia atrás y Mm, decir, wow, sin saberlo, pero como dices, de pronto de una vida pasada tenía uno como la iniciativa de venir a experimentar esto y seguir profundizando, porque después de medio conocerse uno, podrá uno comenzar a ver en los demás también cómo comprenderlos para aceptarlos y si hay oportunidad de ayudarles. Era lo que quería decir. bueno, muchísimas gracias, Marta. Bueno, pues si alguien quiere, pues cerramos o quiere comentar algo. Entonces, bueno, pues Agradecerte, Sergio, muchas no, no, gracias. un gusto. Y feliz noche para ti y para todos. Bueno, pues muchas gracias a todos. A Entonces, ti, por nos tanta Muchas vemos dedicación. gracias, la Sergio. siguiente vez. Abrazos a todos. Feliz Chao. noche.